Hola chicos, buen día. Hoy vamos a continuar con lo que es la elaboración del marco teórico. Eh, Vamos a darle avance rápido a este tema porque este tema es muy importante para la recolección de nuestra información, ¿sí? Para continuar con todo nuestro proceso de investigación. Ok, vamos a empezar. Primero, ya tenemos, sí, tenemos que tener en cuenta que en este punto, a este paso, ya tenemos lo que es un planteamiento del problema, ya tenemos objetivos generales, objetivos específicos, ya tenemos preguntas de investigación y hasta una hipótesis incluso, ¿no? Entonces, ya evaluamos, ya nosotros le dimos un enfoque, un giro a nuestra investigación. ¿Qué vamos a hacer aquí? A sustentar todos estos pasos que ya hemos hecho. Para eso, realizamos una investigación acerca de antecedentes, de información relevante, etc. Vamos a sustentar nuestro estudio. Esto es la elaboración del marco teórico. Eh, para elaborar un marco teórico vamos a necesitar, va a implicar analizar y exponer las teorías que ya tenemos, las teorías, otras teorías existentes, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general, ¿sí? Vamos a recopilar antecedentes válidos, antecedentes solamente que nosotros necesitamos para poder desarrollar el estudio. ¿Qué significa esto? Eh, Cuando nosotros hacemos, ¿sí?, nuestra investigación, nos vamos a enfocar en un tema o en ciertos temas en específico. Vamos a investigar los antecedentes de este tema o de estos temas que hemos checado. ¿Para qué? Para darle una forma, una mejor validación a nuestro estudio. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Primero, va a ayudar a prevenir los errores que se han cometido en otros estudios. Les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy si yo estoy haciendo mi investigación acerca de lo que es la fisioterapia deportiva, electroterapia en fisioterapia deportiva o electroterapia en pacientes de rodilla, ¿sí?, con lesiones de rodilla, yo me voy a enfocar obviamente en las técnicas de electroterapia, pero yo empiezo a investigar, empiezo a buscar información, y a lo mejor en 2 artículos de investigación me dicen que la corriente interferencial no es una corriente adecuada o que no te ayuda en las lesiones de rodilla, si al contrario tiene un daño perjudicial. Ok, yo no voy a cometer el error de poner esta corriente interferencial. ¿Por qué? Porque ya tengo una evidencia. Entonces, yo voy a prevenir este error. Yo a lo mejor digo, bueno, de las otras corrientes no tengo nada, pero del interferencial sí me marca una contraindicación. Voy a hablar en vez de hablar de interferencial, voy a usar una corriente diadinámica o o usar una corriente farádica, etcétera. Ojo, no es lo mismo, sí, los errores que van a cometer ya los investigadores a los que vamos a cometer nosotros. El hecho de este punto, de prevenir errores, no quiere decir que nosotros no vayamos a cometer. Claro, o sea, siempre va a haber un error que tengamos que corregir, pero el punto de esta función, de esta primera función, es prevenir los otros errores, las otras dificultades que las personas han tenido. Segundo, vamos a orientar sobre cómo se debe de llevar a cabo todo el estudio. Es decir, qué tipos de estudios hay, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares, etcétera. Recuerden que la recolección de datos es muy importante porque esto nos va a ampliar nuestro panorama de investigación. ¿Qué tipos de estudios se han realizado? ¿Sí? En cuanto a, pueden ser, bueno, en cuanto a estudios solamente teóricos, estudios con práctica, eh,
etcétera. Si han sido casos clínicos, si solamente ha sido investigación, sí, etcétera. ¿Cómo se han recolectado estos datos? Sí, si a través de encuestas, entrevistas, si a través de valoraciones, en qué lugares, en hospitales, en clínicas, en comunidades. Todo esto es importante para la realización de nuestro proyecto. No tiene caso que yo ponga dentro de mi marco teórico, sí que venga la eficacia de del ejercicio terapéutico durante el parto en Suecia o en Suiza. Si aquí, en los hospitales de México, no me dejan realizar esta investigación, no me dejan, o sea, si en un hospital de México no hacen estos procedimientos, ¿no? O sea, aquí vamos a entrar en un conflicto. Entonces, si a lo mejor el tema, este dato sí está muy interesante, ¿por qué? Porque se realiza una en Suiza, se realizan protocolos médicos, durante el parto tienen otro tipo de condiciones médicas, higiénicas, pero pero si aquí no me van a permitir el acceso a realizar todo eso, no tiene caso. No tiene caso hablar de lugares completamente diferentes, ¿no? O sea, me voy a enfocar lo que sí puedo hacer aquí en mi región. Tercero, guía al investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones. Era lo que ya les había comentado, tenemos que tener como un lineamiento para decir, esto sí lo vamos a hacer, esto no lo vamos a hacer. Si solamente voy a hablar de fisioterapia en el embarazo, me voy a centrar en fisioterapia en el embarazo, no me voy a desviar a otras cosas. Si solamente voy a hablar de, por ejemplo, parálisis cerebral espástica, es lo único que voy a hablar. No me voy a desviar si ya estoy hablando de causas, consecuencias, alteraciones de PC espástica, no voy a poner causas, alteraciones y consecuencias de una PC disinética o de una táxica. ¿Ok? Aquí hay que evitar lo más posible todas esas desviaciones. Va a conducir al establecimiento de la hipótesis. Bueno, nosotros lo hicimos al revés. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Con nuestro marco teórico vamos a checar si esta hipótesis que nosotros realizamos es correcta, y si no es correcta o no es adecuada, vamos a corregirla. La hipótesis la hicimos en base a los conocimientos que ya adquirimos previamente, que ya adquirieron en sus clases pasadas. Vamos a tener nuevas líneas y nuevas áreas de investigación. Sí, aquí, bueno, vamos a, vamos a ver, ¿sí? Si ya tenemos una investigación completamente teórica, si vamos a llevarlo a cabo a la práctica, todo esto. Si abrimos nuevas áreas de investigación, por ejemplo, la investigación en pacientes críticos de cuidados intensivos, ¿sí? Nuevas áreas de la rehabilitación en este caso. Y va a proveer un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Cuando nosotros realicemos nuestras tablas, nuestras entrevistas, encuestas, todo esto, a lo mejor en uno de nuestros estudios previos viene que de 10 pacientes, no sé, 8 te van a dar positivos a las pruebas de rodilla y si es una lesión del ligamento cruzado, por decir. Entonces, a lo mejor en las pruebas que yo realicé no fueron 8, fueron 9, pero son parámetros similares, es una referencia que ya tenemos, ¿sí? Y vamos a tener los signos clínicos, los síntomas, y acá cuando nosotros realicemos la práctica van a ser similares, entonces es nuestro marco de referencia. Bueno, aquí tenemos, no, esto no es relevante. ¿Cuáles son las etapas de la elaboración del marco teórico? Primero, la revisión de la literatura, y segundo, la adopción de una teoría o una perspectiva teórica. Es necesario
siempre revisar la literatura importante, detectar en dónde podemos investigar, cómo podemos investigar, qué sí debemos investigar y qué no debemos investigar, qué materiales vamos a ocupar en toda esta realización de la literatura y por qué, ¿sí? No es lo mismo investigar en una revista científica, no es lo mismo consultar en un libro o en una enciclopedia, y claro que no va a ser lo mismo investigar en una página web, ¿sí? Aquí va a depender, tienen muchas cosas de las que van a depender que una sea mejor que otra, o a lo mejor una no es mejor que otra, pero sin embargo, a lo mejor la del libro me va a hacer más fácil mi investigación, voy a batallar menos con la del libro. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta dónde vamos a investigar, si son fuentes confiables, si no hay ningún conflicto de intereses, si realmente está aprobada esta, eh, a lo mejor esta revista que nosotros estamos leyendo. Sí, siempre hay que investigar la veracidad de donde estemos sacando la información. Entonces, vamos a revisar de revistas informativas, podemos investigar de libros, podemos investigar también de videos, podemos hacer preguntas a médicos, a fisioterapeutas, esto también es válido, ¿sí? Y bien, va a formar parte de nuestra elaboración del marco teórico. Entonces vamos a adoptar una teoría, vamos a ver si con lo que ya leímos, si nuestra hipótesis es adecuada y si no es adecuada, la cambiamos completamente, ¿sale? Y bueno, tenemos fuentes, en cuanto a la literatura, tenemos fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. ¿Sí? Por ejemplo, son fuentes primarias, tenemos fuentes directas, libros, artículos, antologías, monografías, tesis, documentos oficiales, trabajos presentados, seminarios, etc. Fuentes secundarias van a ser las compilaciones de todos los resúmenes de las fuentes primarias, ¿sí? Por ejemplo, una fuente primaria va a ser una tesis o un artículo de investigación. Si yo les diera un resumen de esta tesis o de este artículo de investigación y ustedes sacan su información de este resumen, van a utilizar una fuente secundaria. Y ya por último tenemos las fuentes terciarias, que son documentos eh, que compendían nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas. Aquí van a ser boletines, van a ser de conferencias, nombres de empresas, asociaciones, ¿sí? De diversos servicios. Por ejemplo, si yo voy a una feria de la salud, entonces me dan boletines informativos, ¿sí? Un boletín informativo, por ejemplo, acerca de la higiene postural. Esta es una fuente terciaria. ¿Sale, chicos? Aquí lo importante es saber identificar de dónde vamos a obtener toda esta información y cómo la vamos a obtener.